Ya. Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a hacer unas pequeñas acotaciones con respecto a las diferencias entre el tipo penal de crimen organizado y el delito de banda criminal. Bueno, para empezar tenemos que establecer en qué artículos del Código Penal se encuentran prescritos estos tipos penales. Bueno, la organización criminal se encuentra prescrita en el artículo 317 del Código Penal, el cual establece características para determinar si una organización es o no es organización criminal. Asimismo, el artículo 317 señala de que la organización criminal debe de estar conformada por 3 personas a más. Y con respecto a las penas, señala de que la organización criminal tiene una pena no menor a 8 años ni mayor a 15 años. Sin embargo, tiene un agravante que señala que la pena es no menor a 15 años ni mayor a 20 años cuando se trate del supuesto en que se trate de un jefe, de un líder, de un dirigente o de un financista de la organización criminal. Y el otro supuesto es cuando un integrante de la organización criminal le causa la muerte a otra persona o le causa lesiones graves, ya sean físicas o mentales. Mientras que por otro lado, la banda criminal se encuentra establecida en el artículo 317b del Código Penal, el cual establece una pena no menor de 4 años ni mayor de 8 años, y también establece de que la banda criminal debe de estar conformada por 2 a más integrantes, y que bueno, las características de la banda criminal no deben de ser las mismas de la organización criminal. Ya son características que las vamos a ver más adelante con respecto a la jurisprudencia peruana. Ya. Como primer punto vamos a tocar el acuerdo plenario número 8 del 2019, el cual en su fundamento número 20 establece diferencias entre la banda criminal y organización criminal, de las cuales he inferido 5 diferencias que son más claras, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el primer punto tenemos que la banda criminal tiene una estructura criminal menos compleja a comparación de la organización criminal, ¿no? Que es mucho más compleja. Como segundo punto, tenemos de que el hecho delictivo realizado en la banda criminal es menos trascendente, se da más que todo en delitos comunes que son propios de la delincuencia urbana, tales como los robos de celulares que se dan en los micros, los arrebatos de celulares que se dan con motos lineales, etcétera, ¿no? Son delitos más comunes. Mientras que la organización criminal, el hecho delictivo es más trascendente, ¿no? Cuando ya no es un simple arrebato de celular, sino, por ejemplo, son los robos de furgones, organizaciones que están dedicadas a extorsiones, al tráfico de terrenos, a la minería ilegal, etcétera, ¿no? El hecho delictivo es más trascendente. Como tercera diferencia tenemos que la banda criminal se encarga mayormente del despojo de las pertenencias de las personas, mientras que la organización criminal activa y mantiene negocios o actividades productivas ilegales de bienes y servicios. Esto es más referente al elemento de temporalidad que tiene la organización criminal, ¿no? De que debe de ser permanente y consecutiva en el tiempo. Como cuarta diferencia tenemos de que la banda criminal, como lo mencionamos en el artículo 317b, está conformada por 2 integrantes a más, mientras que la organización criminal está conformada por 3 integrantes a más. Y como última diferencia tenemos el modus operandi de la banda criminal, que es más rutinario y basado en el empleo de medios violentos, como la agresión física o la amenaza, ¿no? Que es típico de cuando te roban el celular, como lo dije anteriormente, mientras que en la organización criminal el modus operandi es más organizado, ¿no? Los medios no son violentos, son más productivos y tienen una larga permanencia en el tiempo. Bueno, como segundo punto, vamos a ver las agravantes específicas. ¿Qué es esto? Organizado se encuentra como agravantes en algunos delitos, como por ejemplo en el robo, ¿no? El robo tiene como agravante cuando se ejecuta a mano armada, cuando se ejecuta en la noche, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay mucha iluminación. Y su tercer agravante es cuando lo ejecutan miembros de una organización criminal, ¿no? A eso hacemos referencia con las agravantes específicas. Después, por otro lado, tenemos la ley número 3077, que es la ley contra el crimen organizado, el cual en su artículo 2 establece una definición clara de lo que es la criminalidad organizada, ¿no? Que en sí no es un delito, sino hace noción a lo que es el crimen organizado, determina la existencia del crimen organizado, pero no es un delito en sí. Ya. Y por último tenemos el acuerdo plenario número 1 del 2017, el cual en su fundamento número 17 establece los elementos que debe de cumplir, que debe tener una organización para que sea determinada como organización criminal, ¿no? En el primer punto tenemos el elemento personal, que hace referencia, hace alusión a los integrantes de la organización criminal, ¿no? De que debe de ser constituida por 3 personas a más.
Como segundo punto, tenemos el elemento temporal que hace referencia al inicio, o sea, la fecha en la que se constituye la organización criminal y el fin de la organización criminal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al Ministerio Público en este caso? ¿No? Que nos, bueno, no le podemos pedir de manera exacta que nos diga cuándo inició, cuándo se constituyó la organización criminal, porque la Sala Nacional no nos lo permite, pero lo que el Ministerio Público en este caso nos respondería es, por ejemplo, la organización criminal La Jauría del Este se constituyó en el primer trimestre del año 2020, ¿no? Por ejemplo, y con eso es suficiente para el elemento temporal. Otra característica es que el elemento temporal también sirve para diferenciar la banda criminal de la organización criminal. Muchas veces el Ministerio Público utiliza este elemento para determinar una organización criminal, ¿no? Es como que esta organización tiene elemento temporal, entonces tiene permanencia, por ejemplo, en el tiempo, entonces ya se constituye una organización criminal, pero no es así, porque el Acuerdo Plenario 8 del 2019 que vimos anteriormente establece que la banda criminal también tiene permanencia, sino que esta permanencia es imperceptible, que significa que es más débil, ¿no? A comparación de la organización criminal. Como tercer elemento tenemos el elemento teleológico, que es más que todo cuál es el fin, cuál es la finalidad, para qué se crea esta organización criminal, ¿no? Tiene un fin lucrativo, como vemos aquí, pero también es un elemento que utiliza el Ministerio Público para determinar cuándo es organización criminal y cuándo es banda criminal. Sin embargo, esto no tiene sentido porque todos los delitos tienen una finalidad en sí, ¿no? Hasta para robar un carrito sanguchero hay que tener una finalidad. Entonces, como dijimos anteriormente, el elemento teleológico de la organización criminal es el fin lucrativo. Por ejemplo, en el supuesto de que una organización criminal que esté dedicada con la finalidad del robo de furgones, por ejemplo, pero no de, o sea, furgones que tengan contenido de alto valor como celulares, laptops, etcétera, ¿no? El fin que tienen es conseguir dinero, tienen un fin lucrativo. Por otro lado, por ejemplo, una organización criminal que esté dedicada a la minería ilegal también tiene como finalidad el dinero, ¿no? Tiene un fin lucrativo. Como cuarto elemento tenemos el elemento funcional, que hace referencia a los roles que tienen cada integrante de la organización criminal. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que vimos anteriormente con respecto a una organización criminal que está dedicada al robo de furgones, por ejemplo, un integrante puede estar dedicado a hacer tráfico, es decir, no sé, hacen un seguimiento o vices para hacer un robo a los furgones de una empresa Talma, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber un integrante encargado de hacer el seguimiento, o sea, ¿qué es lo que contiene esos furgones? Tampoco es que van a ir de manera sorpresiva. Otra cosa que diferencia a la organización criminal de la banda criminal es que la banda criminal actúa de manera sorpresiva, mientras que la organización criminal no. La organización criminal viene organizándose de manera predecible anteriormente para poder realizar, ejecutar este hecho delictivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, quieran robar un furgón, tienen que saber qué es lo que va a contener ese furgón, ¿no? Si es que va a tener contenido de alto valor, etcétera. Otro integrante puede estar determinado a hacer tráfico, por ejemplo, ¿no? Como lo dije anteriormente. Si vamos a robar en la avenida Universitaria, entonces, ¿no? La persona A se encarga de hacer tráfico, ¿no? Que se le malogre el carro, por ejemplo, en plena avenida Universitaria. Entonces los carros no avanzan y tienen el camino libre para que los otros integrantes puedan constituir el robo, ¿no? Por ejemplo, eso más que todo es el elemento funcional, qué roles cumplen los integrantes de la organización criminal. Y por último tenemos el elemento estructural, que son los componentes de la organización criminal. ¿Cómo está conformada la organización criminal? En una organización criminal tiene que haber un cabecilla, tienen que haber, por ejemplo, los brazos legales, porque también hay abogados que están metidos dentro de organizaciones criminales, por ejemplo, funcionarios públicos, tales como los jueces, fiscales, efectivos policiales, etcétera, ¿no? Entonces, el elemento estructural es cómo está estructurada una organización criminal, ¿no? Cuando se da un caso de organización criminal, mayormente el Ministerio Público lo que hace es presentar un organigrama, ¿no? Porque obviamente tienen que constituir este elemento, el elemento estructural. Y bueno, eso es todo, son pequeñas acotaciones más que todo para poder diferenciar la organización criminal de la banda criminal.